a pesar de ser feriado y que los bancos están cerrados y demás, hay temas económicos en esta jornada y los comparte Julia Estrada. Así es, Luli, Víctor Hugo. Bueno, trajimos junto con Leandro Gabriel, nuestro productor, un picadito de noticias que hacen a lo que está pasando en la realidad económica, tomándonos también este feriado como un momento, hasta les diría, reflexivo, para repasar en el mediano plazo lo que está pasando. Ahí tenemos en Diario Popular: temen que se dispare el precio de la yerba mate. Yo recién miraba, Víctor Hugo, bueno, el dato es que se va a aumentar un 65% el pago al productor, pero ¿sabes lo que miraba recién? Que en góndola el aumento es del 77% en el último año, de la yerba. Ya está cara la yerba, por supuesto, no necesita de ese nuevo aumento. Ayer hubo que buscar minuciosamente quién tenía una cebadura de yerba para poder cebar el mate. Es decir, no todo el mundo va y se compra 3, 4 kilos para compartirlos, y esto sucede en todos lados. Ya está cara la yerba, ya el gauchito que se hace cargo de comprar la yerba ya no aguanta ser el que compra habitualmente, que de vez en cuando hay alguno que se hace más cargo o es más generoso que otros o lo que fuere. Así que estamos en una situación en la cual la yerba, que cuidado con la yerba es... El gobierno debería cuidarla especialmente, ya que está hambreando a la gente. La yerba es algo que engaña un poco el estómago, es algo que ayuda a millones de personas a acostarse sin comer un bocado. Uno con el mate, y por eso la importancia del precio de la yerba, parece que se distrae, que van pasando las horas y va matando el hambre de esa manera. ¿No les pasa a ustedes? Sí, yo puedo pasar un día entero tomando solamente mate y no me doy cuenta. Bueno, sí. Esta es una noticia de la realidad, esa que reflejamos en C5N, y por eso nos está yendo muy bien. ¿Qué más tenemos para Julia? Veamos. De paso te adelanto, ¿sabes cuánto están los 500 gramos de yerba? Según el INDEC, 64 pesos. 500 gramos para GBA Gran Buenos Aires, lo publicó en el relevamiento del mes de febrero de precios. ¿Sabes cuánto estaba hace un año? 35 pesos. Ese es el 77%. Casi el doble. Casi el doble. Más del doble. Bueno, casi el doble, tenés razón. Claro. Más de un 50%, efectivamente. Bueno, le apuntan al FMI por el aumento de la pobreza, también de Diario Popular, lo cual es totalmente lógico. Nosotros acá lo dijimos, Víctor Hugo, mostramos la cifra de ese 25% según el INDEC y con todo lo discutible que es antes de que llegue el fondo, y 32% ya con las políticas de Christine Lagarde en marcha. ¿A quién se le puede echar la culpa de la pobreza, sino empezando por el Fondo Monetario Internacional? No por el gobierno, porque no es el que manda. La Casa Rosada está pintada. En el país hoy día los que mandan están en el Banco Central, pero no son argentinos, son los representantes del Fondo Monetario Internacional, y le han puesto un corset a la vida económica del país, determinando qué es lo que se puede hacer y qué no. Y lo que se pueda hacer a favor de la gente no camina, no prospera, no se puede. Mariano, la situación es como para pensar en el Fondo Monetario Internacional, que seguramente en la marcha de pasado mañana va a ser una referencia obligada. Sí, por supuesto, se va a hablar del Fondo Monetario Internacional y de las condiciones a las que se sometió el gobierno. Yo me permito disentir, no desde lo técnico, porque me sería imposible, en este caso con un diagnóstico tan claro como el que dio Julia y que acompañaron Lucila y Víctor Hugo, pero disentiría desde el punto de vista político en este tema de la responsabilidad que se le asigna al Fondo Monetario Internacional, cuando fue el gobierno el que acudió a los brazos, corriendo a los brazos del Fondo Monetario Internacional. Es prácticamente, hasta a uno le podría parecer dramáticamente cierto lo que han conversado, de hecho, en las reuniones que han tenido los miembros de la misión técnica del Fondo Monetario con la CGT, cuando los funcionarios del fondo, Roberto Cardarelli, le dicen: no me echen la culpa a mí, no nos echen la culpa a nosotros, el gobierno fue el que vino a plantear que quería un acuerdo con nosotros. Y de hecho, hay algo que también le dice Cardarelli a los dirigentes sindicales y a otros interlocutores con los que se reúne, que tampoco el Fondo Monetario les dijo taxativamente a dónde tenían que recortar, a dónde tenían que producir ajustes. El fondo lo que hizo fue un trazo grueso diciendo: hay que recortar toda esta cantidad de fondos, ustedes vean a dónde sacan esa plata. Y esto, de alguna manera, no digo que exculpa al Fondo Monetario, que es históricamente un condicionante y de hecho ha sido gravísimo en las economías de nuestros países en las últimas décadas, pero volviendo a tu pregunta, Víctor Hugo, sin lugar a dudas,
va a ser uno de los invitados, entre comillas, estelares de la convocatoria del jueves a la Avenida de Mayo y 9 de julio. Y recién hablábamos de la yerba, ¿no? Quizás uno de los alimentos, no te diría de la canasta básica porque no está dentro de la canasta básica, pero sí que en casi todas las casas hay, porque como decíamos, un mate puede reemplazar una comida entera. Pero el arroz, los fideos, el aceite, el pan, la manteca, la leche, son sí alimentos de la canasta básica, Juli. Así es, bueno, ahí tenemos una noticia de BAE, los alimentos subieron 5% en marzo. Atención porque esto lo dijimos nosotros el día de ayer y ya está empezando a publicarse. Acumula 12,9 en el primer trimestre. ¿Saben cuánto acumula en el último año, febrero contra febrero? 57% de aumento de los alimentos, cuando la inflación está dando menos la promedio. Está dando 50, 51, 52 si querés, pero no 57.